Es una bendición. El Señor le ha dado la oportunidad de aprender mucho de la palabra de Dios y eso es bueno. Es un profesor que está dispuesto para enseñar, siempre está dispuesto para enseñar, se apasiona con las cosas de Dios, con la palabra de Dios. Él junto a sus hijos, conocimos los hijos cuando eran chiquitos, ya están más grandes, que les bendiga mucho a los niños. Así que hoy día lo tenemos aquí como bendición para la iglesia. Espero que usted, hermano, se bendiga mucho. El pastor Guillermo viene en un formato de profesor, recuerden. Ustedes tienen que tener esa tolerancia, hermanos. Cuando es un mensaje evangelístico, cuando es un mensaje doctrinal, cuando es un profesor. ¿Se fija? La iglesia tiene que saber esto. La iglesia tiene que también darse los permisos suficientes. Nosotros, hermanos, alabamos a un Dios que tiene multiforma. Amén. Ese es el Dios que alabamos. Nosotros a veces somos rígidos y el Señor es multiforme. El Señor en el principio hizo un jardín de diferentes formas, colores, sentidos diferentes. Siempre es versátil el Señor. No es una forma, multiforme. Entonces, como estamos dentro de los parámetros y somos hijos del Señor, todo está en paz y en la armonía del Señor. Así que quiero dejar aquí a mi pastor Guillermo para que empiece a bendecir la iglesia. Amén, que el Señor le bendiga. Mira al que está al lado suyo y dígale: no me molestes. Dígale. Venga a la valentía, no me molestes. Dígale. No te vayas para el baño, pon atención. Dígale al que está al lado: no me molestes. Y si viene triste, muéstrale los dientes. Dile: no me molestes, por favor. Yo quiero aprender. A eso vine. Porque la iglesia antiguamente era la escuela. ¿Sabían ustedes eso? Sí. Y que con la Biblia se hacía clase. Y con la Biblia se le enseñaba a leer a las personas. ¿Sabía usted eso? Antiguamente. Eso me lo corrobora mi hermano. Muchos años. Y con la Biblia se le enseñaban las historias bíblicas y todo eso. ¿Y era con qué cosa? Con la Biblia. Y muchas personas aprendieron a leer con la Biblia. ¿Amén? ¿Sabían ustedes eso, cierto? Eso. Los que son mayores que yo eso lo saben. ¿Amén? Y fue una forma de educar al pueblo y de esa forma empezaron a aprender. ¿Amén? Entonces yo estoy muy contento porque creo que usted va a colocar mucha atención hoy día. ¿Amén? ¿Por qué? Porque ¿sabe qué? Yo quiero decirle esto. ¿Sí o no que a nosotros nos dicen que nosotros somos canutos e ignorantes? ¿Cierto? Y así nos tratan, que somos unos ignorantes. Así que de aquí vamos a sacarnos varias dudas. Y vamos a poder participar y también vamos a poder al final preguntar, pero conforme a lo que se va a hablar. ¿Ya? No me pregunte cosas que no se hablaron de la materia, porque no da al tema. ¿Amén? Así que hoy yo me sujeto a lo que el pastor Eduardo, que ya nos conocemos bastante tiempo, él sabe lo que yo hago. Yo quiero que usted pueda poner toda su atención. Amén. 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 Mire, ¿se recuerda que antiguamente usted iba al colegio? No sé cómo habrá sido usted, desordenado en la clase, o a lo mejor estaba atento, no lo sé. Lo que importa es que usted logre tener su atención. Por eso le digo, dígale que está al lado suyo: no me estés molestando porque quiero saber la historia de este libro. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que vamos a hablar hoy día. Voy a hacer una prueba, a ver si de aquí para allá funciona ahí. Sí funciona. Vamos a ver esto. Entonces el tema de hoy se va a llamar la Biblia y su historia. Bien. Pero antes de eso, voy a dar unas oportunidades a Marcelo en primer lugar, que anda conmigo, mi hermano, para que lo conozcan, y así sucesivamente. Amén. Amén. Un saludo del amor del Señor.
Mi nombre es Boris Marcelo Campos Urrutia. Soy miembro de la Iglesia Bíblica Cristiana Pentecostés. Nuestro pastor es el pastor Eduardo Mendoza. No tengo ningún cargo dentro de la congregación, sino soy un miembro activo nomás dentro de la congregación. Llevamos 7 años más o menos estudiando de la palabra, diferentes temas doctrinales. Meditaba un día, camino a mi casa, meditaba que la Escritura dice que nosotros antes teníamos la mente, nuestra mirada, nuestro cegado, nuestro entendimiento. Y me doy cuenta que cuando uno lee la Escritura y empieza a estudiarla, la Escritura lo cautiva a usted. Lo que le ha pasado a los hombres en el tiempo, que esta palabra, esta Escritura nos cautiva. Una vez, dándome cuenta yo en la Escritura, mis hermanos, me di cuenta de que el tardo de corazón y el duro de corazón era yo. Si bien Jesús estaba con los discípulos y le dicen, Jesús mismo le dice a ellos, tardos de corazón, no habéis entendido. Y eso me había pasado a mí, que yo tantos años congregándome y no había entendido esta Escritura. Amén. No había aprendido a ver a Cristo a través de la Escritura. Y Jesús mismo le dice, ustedes tardos de corazón no han entendido lo que los profetas hablaron de mí, lo que la ley de Moisés estaba escrito de mí, lo que los salmos dicen allí. Y ahí va donde va mi pregunta, mis hermanos. ¿Usted ha entendido cuando lee el Antiguo Testamento? ¿Ha visto a Cristo allí? ¿Ha entendido que la ley de Moisés estaba escrito de Cristo? ¿Ha entendido de que los profetas hablaron de Jesús? ¿Ha entendido que los salmos hablan de Cristo? ¿Que toda la Escritura habla de Cristo? Esa es una pregunta que me hice yo y me di cuenta que yo era el tardo de corazón y el duro. Los discípulos estando con Cristo, imagínense nosotros que nunca hemos visto a Cristo, cómo somos de duro de corazón. Pero esta palabra, cuando la empieza a estudiar usted, mi hermano, lo va a cautivar. Nadie va a cambiar su pensamiento. Usted va a entender y nadie va a venir a torcer este evangelio. Y si alguien le trajera un evangelio diferente, lo van a poder entender, porque van a estar en el conocimiento pleno de la Escritura. No me quiero alargar, mis hermanos. Quisiera darle una oportunidad a mi esposa para que salude y pueda conocerla igual. Amén. Les saludo a todos en el amor del Señor. Soy miembro de la Iglesia Bíblica Pentecostés. Muy grato pertenecer a esta iglesia. Muy grato aprender de la palabra del Señor. Un día conocí a un varón y me dijo, ¿cómo es tu Dios? Sabes que tu Dios no lo puedo ver, no lo puedo tocar. Y me hizo así con la mano. Yo solamente creía que existía Dios, pero no sabía cómo era y no tuve respuesta. Pero con la misericordia del Señor llegué a esta congregación en la cual se enseña Biblia. No vida religiosa, sino Biblia. Y siento que es lo mejor que me ha pasado en la vida, mi hermano. Entender cómo es mi Dios, entender que Él envió a su Hijo a morir por mis pecados, entender cuál fue mi parte en todo esto, que solamente aporté el pecado. Y que este ser santo haya venido a morir por mí, dígame que no es grandioso. Y que eso está ahí en esa Biblia que cada uno de nosotros tenemos hoy en día. Y como hoy en día se va a enseñar la historia de la Biblia, más grandioso todavía, mi hermano, cómo fue escrita, cómo fue inspirada, todo lo que está allí, cómo Dios usó al hombre. Dígame que no es grandioso aprender de Cristo. Dígame que no es grandioso aprender de nuestro Dios, de su Santo Espíritu, cómo obra en el ser humano, cómo nos congrega, cómo nos atrae.
es una maravilla, mi hermano. Ello es lo que nos convoca en esta tarde, por ello estamos acompañando al pastor Guillermo, por ello yo bendigo grandemente a mi pastor Eduardo, quien está en Temuco, y a todos los pastores, y a todos los hermanos. Y siéntanse bendecidos de estar en esta tarde, en esta casa de oración, mi hermano. Y también siéntanse bendecidos de ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Porque cosa grande que es ser hijo de Dios. Sí, amén. Ser llamado hijo de Dios, Gracias, ser llamado Dios. canuto, es un Gracias, privilegio. Señor. Sí. Así que toda la honra y la gloria a nuestro Dios. Y sea muy bendecido en esta tarde, mi hermano. Pongan atención. Si hay alguna duda, pregunten. De todo estamos para aprender y siempre vamos a aprender cada día más de nuestro Dios. Amén. Quiero dejar aquí a mi hermana Pamela, que también nos puede saludar. Amén. Buenas tardes, iglesia. Que el amor de nuestro Señor Jesucristo inunde en sus corazones. Mi nombre es Pamela Belvilu. Soy miembro de la Iglesia Bíblica Pentecostés de Temuco, quien le preside nuestro pastor Eduardo Mendoza. Hoy día estoy muy contenta de poder acompañar a nuestro pastor Guillermo en este lugar, en esta iglesia. Lo único que puedo decir es que los estudios son buenos. Un día la palabra dice que nosotros estábamos, y yo lo tomo para mí, yo estaba muerta en delito y en pecado. Y Cristo salió a mi encuentro, no yo a Él, yo no lo busqué. Él es el que me buscó a mí y a todos ustedes. Gracias, Dios. Y que, como decía nuestra hermana Mariela, que nosotros solo aportamos el pecado, yo solo aporté el pecado para que Él me salvara. Y agradecida por eso, de ese plan maravilloso que tuvo Dios de enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Que hoy día me tomó como su hija y que soy bendecida sobre toda bendición celestial. De eso ya no quiero nada más. Así que estoy contenta, muchas gracias por la oportunidad. Y Pastor Guillermo. Amén. Ya nos conocieron. Bien, no nos coloquemos tristes. Tenemos que estar alegres, contentos. Porque sabe que hoy día hay muchos problemas en la casa, discusiones el marido con la señora, los hijos con los papás. Nuestra única escapatoria es irnos a la iglesia. Ahí buscamos refugio y tranquilidad. Ahí tenemos paz. Y es el único momento que a veces podemos tener un minuto con el Señor, aunque sabemos que siempre el Señor está con nosotros. Aquí practicamos nuestra comunión y disfrutamos. ¿Amén? Bien. ¿Ya? ¿Estamos listos? A lo mejor hay alguien que sabe más que yo aquí. Lo felicito. Si sabe más que yo, porque me va a ayudar. Amén. Porque nadie es más grande que el otro y nadie se la sabe todas. Amén. Bien, yo voy a aportar información, porque ¿de qué les dije que íbamos a hablar? De la Biblia. Bien. No de todos los libros, vamos a hablar de la Biblia, de cómo llegó este libro. Y yo les dije en su inicio que a nosotros siempre nos han tratado que somos unos ignorantes, que ni siquiera sabemos de dónde salió esta Biblia. ¿Bien? Bien. ¿Bien? ¿Cómo se llama el tema de hoy? La Biblia y su historia. ¿Bien? Tenemos entonces un loquito ahí arriba donde es la iglesia donde pertenezco yo. ¿Y quién le va a dar el tema? El pastor Guillermo Saavedra. ¿Amén? Dentro de la institución en la que yo estoy, mis pastores a mí me tienen reconocido como pastor maestro. ¿Para qué? Para poder hacer clases. Igual estudié en un seminario teológico, me gradué, terminé mi carrera y hoy puedo compartir un poco de lo que yo sé. ¿Amén? Así que eso vamos a hacer hoy día. Mi pastor Eduardo. Bien. La Biblia dice que las Escrituras dan testimonio de mí. ¿De quién? De Jesús. ¿Amén? Cuando usted lee la Biblia, da testimonio de quién? De Jesús. Cuando nosotros vemos las Escrituras, ¿a quién debemos ver ahí? A Jesús. No una simple historia. No hay una simple historia.
está ¿quién? Jesús. Amén. Usted cuando lee Colosenses y lee Génesis se va a dar cuenta que él dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la Biblia en el Nuevo Testamento dice que Él es el principio de todas las cosas. ¿De quién está hablando? De Cristo. Bien, está hablando de Jesús. Amén. Eso es lo importante saber, que nos estamos enfocando automáticamente de que Él es Jesús. La Biblia dice que la luz se hizo, ¿cierto? ¿Y quién era la luz? ¿Digo Juan? Cristo. ¿Ve? Amén. Entonces cuando usted va viendo la Biblia se va dando cuenta automáticamente de que está hablando de un personaje que está escondido ahí. Pero usted tiene que darse cuenta que no simplemente está leyendo la historia del Génesis. Debe saber que usted en esa parte está hablando de alguien. De Jesús. Juan 1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. ¿Cierto? Amén. ¿Amén? Amén. Sí, me gusta porque mis Amén. hermanos saben de la Biblia. Estás aquí, yo la voy a disfrutar hoy día. Amén. Bien. Entonces, también la palabra dice, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis Discípulos. y conoceréis la verdad y la verdad os hará. Amén. Pero dice, si permaneces en qué cosa? En mi palabra. En mi palabra. ¿Usted estudia la Biblia? ¿Usted ama este libro? Porque hoy día capaz que termine llorando al saber la historia de este libro. Ayúdanos, Dios. ¿Cuánta gente murió por este libro? Sí. Amén. Eso es lo que yo le voy a mostrar hoy día. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Entonces dijo, si permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cierto? Un discípulo es una persona que practica una disciplina. Amén. ¿Amén? Amén. Ese es un discípulo. ¿Bien? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Amén. Jesús cuando la Biblia habla de la verdad, dice, yo soy la verdad. Amén. ¿Eh? Entonces también cuando usted está viendo la Biblia y aparece que Él dice que Él es la verdad, porque está hablando de quién, de Cristo. ¿Ve que toda la Biblia está hablando de Cristo? Amén. ¡Qué hermoso! Amén. Gloria a Dios. ¿Está bien, cierto, pastor? Vamos bien. ¿Estamos empezando o no? Estamos empezando. ¿Cierto? Mire para acá, coloque toda su atención. Yo le dije en delante, vaya al baño, haga todo lo que tiene que hacer y no se distraiga. Entonces, esto parte en el siglo V. Esta historia va a partir ¿dónde? En el siglo V, entre el 586 al 593, en el exilio de Babilonia. ¿Quién se recuerda de Esdras y Nehemías? ¿Ha leído esos libros de la Biblia? Están en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo, porque algunos los mandan a buscarlo y lo andan buscando en el Nuevo. Bien, después de Crónica. ¿Cierto? Entonces, la Biblia dice lo siguiente, que Esdras, ¿qué es lo que era el Esdras? Un sacerdote y un escriba. ¿Ok? ¿Sí? Y Esdras nació en un cautiverio de Babilonia. Allá nació Esdras. Y Esdras tiene algo muy importante. Aparte de haber nacido en el cautiverio, él es descendiente de Aarón, del hermano de Moisés. Del hermano de Moisés. O sea, Moisés, ¿quién era? Su tío. ¿Amén? Entonces, Esdras regresó de Jerusalén y lideró y restauró el templo y la reforma religiosa. ¿Cierto? ¿Se recuerdan ustedes? Que cuando Esdras y Nehemías van, ¿a dónde van? A Jerusalén de nuevo, con órdenes de los reyes, de Ciro. Y llega allá y él empieza a construir o a reconstruir de nuevo. Y después ellos van a dar lectura, ¿a qué cosa? Al libro de la ley. ¿Amén? Pero hay algo muy importante. Esdras, estando en cautiverio y había sido formado dentro de una comunidad judía, él hizo algo muy importante, dicen los historiadores, que él mandó a buscar todas las copias que andaban de los libros de la ley, él las recopiló y hizo un libro. ¿Se entiende? Porque antes habían rollos, pero él las manda a recopilar y las juntó. Amén. ¿Vamos bien con eso, cierto? Entonces estamos partiendo de que ya
ahí se está manifestando que hay un libro. ¿Se entiende eso? ¿Quién lo manda a hacer? ¿Y quién manda a buscar estas cosas? Esdras. No se olvide de eso, porque de ahí vamos a seguir avanzando. Entonces, la recopilación de los libros del Antiguo Testamento, hay un personaje involucrado, se llama, nunca se olvide, se llama Esdras. Esdras es muy importante para el pueblo judío porque ellos dicen en su tradición que Esdras cumplió una gran comisión de recopilar los libros del Antiguo Testamento o de la Biblia hebrea. ¿Bien? ¿Qué texto usó? El hebreo antiguo, el paleo hebreo, un hebreo antiguo. Ya, vamos a ir parando, ¿cierto? Entonces estamos partiendo de que Esdras parte con un libro. ¿Bien? Vamos bien. Entonces, ahí tenemos a Esdras ya dando lectura a eso. Y lo más simpático de esto, se imagina usted en un cautiverio durante prácticamente 70 años, usted ya habla otro idioma, conoce una cultura, y después tiene que volver a Jerusalén y reinterpretarle ese libro a la lengua de los otros. O sea, Esdras no era cualquier persona. Esdras era un doctor, un sabio, un teólogo, podríamos decirlo, de ese tiempo. ¿Ya? Era un sacerdote y un escriba. Conocía la forma de escribir. Era alguien muy importante. ¿Vamos bien, cierto, mi hermana? Linda la historia de Esdras. Para algunos, ahí tiene un poco de escritura, se lo puede ver como se escribía antiguamente, si lo logra percibir desde allá. Eso es paleo hebreo. ¿Amén? Mire, puras rayitas. De esa forma. ¿Cómo dijo que se llama? Paleo hebreo. Ahí dice texto paleo hebreo. ¿Amén? Un hebreo antiguo. ¿Amén? Entonces, después de eso, nos va a pasar algo bien importante. Esdras forma un pequeño canon, una recopilación. Entonces tenemos la Torá que le llaman la ley, los profetas y los escritos. Y tenemos una suma de 49 libros. No vamos a hablar hoy día de los 39, vamos a hablar de 49. ¿Por qué? Porque los escritos hebreos, ellos sumaron muchos más libros que nosotros hoy día tenemos acá. ¿Ya? ¿Ok? Amén. Entonces, después de eso, usted tiene que saber que la Biblia empezó escribiéndose en un hebreo antiguo. Entonces, eso es lo que me interesa. En un hebreo antiguo. Entonces, usted automáticamente va a pasar a un personaje, a un escriba. ¿Qué función hacía el escriba? Escribir. Recopilar información. Era aquel que podía escribir una carta y enviarla. Aunque un rey le dijera, redáctame una carta porque quiero enviarla a tal lugar. Bien. En el tiempo de Esdras, los escribas cumplían una labor especial de preservar, ¿qué cosa? Las escrituras o copias de ellas para mantener en el tiempo. O sea, ¿qué hacía un escriba? Copias de copias y de copias, ¿para qué? Para mantenerlas en el tiempo. No vamos a hablar en qué material está hecho, pero eso era lo que ellos hacían. Entonces usted ve ahí a un escriba haciendo el trabajo. Eso era lo que ellos hacían. Ya están metidos ya. Eso era lo que ellos hacían. ¿Bien? Entonces, ¿quiénes primero se dedicaron a hacer las copias? Los escribas, porque después cuando terminemos el material, vamos a volver con la mente hacia atrás. ¿Bien? Entonces tenemos algo muy importante. El Imperio griego. Siglo III a.C. ¿Cuántos se acuerdan de Alejandro Magno? Hemos visto la historia, ¿cierto? De Alejandro, que quiso helenizar todo el mundo prácticamente, lo que él más pudo hacer. Y él llevó una cultura, ¿cómo se llamaba? La cultura griega. ¿Amén? Entonces los griegos también tomaron control ¿de quién? De los judíos. También. Pero esto también sirvió. La cultura helénica. ¿Amén? El helenismo que se llama. Entonces tenemos escrito en hebreo, después escritos en arameo para hablar, y tenemos griego koine común. ¿Qué significa? Era un griego que la gente hablaba normalmente. Entonces,
tienen que darse cuenta que había, primero, ¿en qué escritura? En hebreo. Hablaban arameo y escribían también en griego. Son las cosas que usted tiene que ir ya tomándose en consideración. ¿Amén? Bien, entonces tenemos a una persona muy importante, a un rey. El rey Ptolomeo II, Filadelfo. Este hombre quería tener una biblioteca. Y por primera vez se va a hacer una Biblia del hebreo al griego, del Antiguo Testamento. Este hombre quería en una biblioteca que se llama la Biblioteca de Alejandría, mandó a hacer por primera vez un texto del hebreo al griego. ¿Vamos bien, cierto? ¿Va bien? Ahí lo tenemos una fotito. Entonces Ptolomeo II pidió al sumo sacerdote Eleazar que enviara unos sabios para traducir la Torá, o sea, la ley. ¿A qué cosa? Al griego. Eleazar envió 72 sabios, 6 de cada tribu de Israel, para realizar, ¿qué cosa? La traducción. Entonces pescaron el Antiguo Testamento y lo tradujeron a qué idioma? Al griego. Entonces del hebreo pasó al griego. ¿Quién lo hizo esto? Ptolomeo mandó a hacer esto. ¿Para qué? Esta copia es para la Biblioteca de Alejandría de Egipto. ¿Bien? ¿Vamos bien, cierto? ¿Van bien? ¿Están bien por ahí atrás? ¿Se entiende? Sí, Ah, bien, eso me gusta. Si ya están que gritan. Bien. Lo único que le voy a decir es que me dio una sed tremenda porque hace calor. Bien, entonces tenemos. Perdón. ¿Lo puedo comer, cierto? Sí. No se la adelantar por internet. Está limpio. Gracias. Amén. Bien, mi hermano, se va entendiendo, ¿cierto? Gracias, siervo del Señor. Déjenmelo aquí. Vamos bien, mis queridos hermanos, ¿cierto? Entonces, primero partimos con un hebreo antiguo, paleo-hebreo. Después pasamos a qué cosa? Al griego, ¿cierto? Entonces tenemos una persona que mandó a hacer la Biblia en qué cosa es? Griego, el Antiguo Testamento en griego. Después tenemos un nombre especial, ¿cierto? Ptolomeo. Y aparece este nombre. ¿Le suena por ahí? La Septuaginta. Nuestra primera traducción. O sea, por primera vez tenemos una traducción del hebreo al griego. ¿Y cuál es el nombre que se le dio? Septuaginta. ¿Por qué? Porque se escogieron algunos sabios de las tribus de Israel y ese total hacía 72 sabios. Y ahí se le da el nombre de Septuaginta. ¿Amén? Entonces ya tenemos. El término Septuaginta proviene del latín, que se refiere a los 72 sabios que tradujeron del hebreo al griego el Antiguo Testamento. O sea, hubo una traducción. Bien. Eso me gusta. ¿Por qué? Porque usted está aprendiendo y usted va a defender sus conocimientos. ¿Amén? ¿Cierto, mi hermano? ¿Está bien, cierto? Está lindo. Es lindo saber esto, porque a donde vamos a llegar es tremendo. Bien, entonces tenemos ahí la Septuaginta, más conocida como la LXX. La Septuaginta. Es conocida en las academias, a donde estudiamos nosotros, como la LXX. Cuando usted vea la Biblia que dice la LXX, se refiere a la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento que se tradujo en griego. ¿Amén? ¿Está bien, cierto? Amén. Amén, bien, qué bien. Vamos bien, ¿está bien esta clase de idea? No se lee 70, no. ¿Perdón? No se lee 70LXX. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee? O sea, en El número romano. número romano. 70. 70. Porque no le sumamos los otros dos. Si sumamos los 6, equivale, según lo que mandó a buscar, eran 72. Pero está bien lo que dice mi hermano, 70. ¿Amén? Entonces tenemos el primer siglo. ¿Ya? Pasamos ahí. Entonces tenemos una llegada al primer siglo. ¿Qué idioma leía Jesús? ¿Qué idioma leía Jesús? Porque a veces pensamos que Jesús nunca estudió. Que Jesús es simplemente un iluminado del siglo I. Fue una persona que estudió. Fue formada. No era cualquier persona.
Existían escuelas en el tiempo de Jesús, pero eso no lo voy a hablar ahora. Amén. Porque vine a hablar de la Biblia. Amén. Entonces, ahí colocamos, ya sabemos, en el primer siglo, el antes y el después, ¿cierto? Entonces tenía un hebreo que era un hebreo litúrgico. Cuando Jesús lee por primera vez, dice el pasaje de Isaías en la sinagoga siempre, y dice que esto se cumplió, él lo leía ¿en qué cosa? En hebreo litúrgico. Pero el que hablaba griego, que hablaba arameo. El griego era el idioma comercial, como para nosotros hoy día el inglés. Amén. Y también, no solamente eso, se cree que utilizó la Septuaginta en griego. Algunos dicen que no, que lo más seguro que él solamente usaba el hebreo. Amén. Porque era como la lengua sagrada para ellos en la liturgia, en la parte interna de su servicio en la sinagoga. Amén. ¿Vamos bien, cierto? Entonces dijimos primero el hebreo antiguo, después pasamos al griego en la traducción, ahora estamos en el primer siglo. Estamos en el primer siglo. Entonces, dentro del primer siglo, la recopilación de escritos del Nuevo Testamento. En el primer siglo no había un Nuevo Testamento como usted hoy día lo tiene aquí. ¿Qué es lo que había entonces? ¿Qué cosas habían ahí? El periodo de las cartas, de las epístolas. ¿Amén? ¿Se da? Nos percatamos de eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que había? Cartas. No existía un Nuevo Testamento, eso como lo tiene hoy día usted en su mano. Andaban dando vueltas de un lado a otro, cartas que enviaba a uno, cartas que enviaba a otro. Así, de esa forma, funcionaba. ¿Bien? Aparece un señor ahí llamado Constantino, el emperador, en el tiempo romano. ¿Bien? Constantino dio un edicto, y en ese edicto dijo que los cristianos ya no debían ser más perseguidos ni martirizados. ¿Se recuerda usted que en el tiempo romano los romanos a quiénes seguían? A los cristianos. ¿Se recuerda eso? Lo primero que hacían ellos era seguir a los cristianos y los cristianos se escondían. Entonces usted tiene que darse cuenta que Constantino da un edicto para decir que ya no más muerte de cristianos. ¿Y es que lo que van a hacer? Van a oficializar por primera vez en la cristiandad como religión oficial de Roma. ¿Amén? Bien. Entonces, esto pasó en el año 323 después de Cristo. Y pasa algo bien importante. Hay un concilio. El concilio de Cartago. En este concilio de Cartago, en el año 397, va a haber algo bien importante. ¿Para qué era un concilio? Para tomar acuerdos. ¿Amén? ¿Quiénes tomaban estos acuerdos? Los obispos de ese tiempo. Los que estaban encargados de las comunidades cristianas. Ellos iban a un concilio y en este concilio determinaban, por ejemplo, qué escritos iban a ser los que iban a quedar. Bien, entonces en el concilio de Cartago se definición de los libros del Nuevo Testamento. ¿Cuáles van a llegar? Primero llegaron a este acuerdo 26 libros y el Nuevo Testamento tiene 27. Tiene 27 libros y están en griego escritos. ¿Amén? ¿Se entiende eso, cierto? Entonces tenemos 26. ¿Cuál sería el libro que costó mucho que estuviera en el canon? ¿Usted sabe? ¿Cuál fue el libro que era el más complicado de que quedara dentro de los 27 libros? Había un libro bien complicado. ¿Quién dijo Apocalipsis? Bien, Apocalipsis fue el libro que tardó más en que se tomara como un libro sagrado. Porque el Apocalipsis es el libro que ha producido más conflictos en la iglesia. Del libro que más cosas han escrito y ninguno le asunta. ¿Se ha dado cuenta de eso, no?
y hacen tutorial y hablan de Apocalipsis, no le dan a nada, dan hasta fecha. Entonces el libro más complicado, pero que sí estaba y lo incorporaron, fue el libro de Apocalipsis, y con eso generamos un total de 27 libros. Amén. Vamos bien, ¿cierto? Entonces tenemos el Nuevo Testamento escrito ¿en qué cosa? En griego. Era en griego. Amén. Entonces ya vamos dándonos cuenta que tenemos varias cosas. Hebreo antiguo, ¿cierto? Septuaginta en griego por el rey Ptolomeo, y el Nuevo Testamento ya estaba escrito en griego. El Nuevo Testamento, ahora estamos hablando del Nuevo Testamento. ¿Vamos bien, cierto? Bien, con 27 libros. Entonces tenemos a Jerónimo. Jerónimo escritor, los católicos le llaman San Jerónimo. Ya. Pero nosotros le vamos a decir Jerónimo. ¿Amén? Entonces en el año del 382 al 405 después de Cristo, Jerónimo se le encargó que también hiciera una traducción. Mire, llamamos otra traducción. Se le pide que haga toda la Biblia ahora. O sea, tenía Jerónimo los conocimientos del hebreo antiguo, de la Septuaginta que estaba en griego. ¿Vamos bien? De los libros del Nuevo Testamento en griego, y él va a hacer algo que se le pide: escribir conforme a la lengua que hablaban los romanos. ¿Amén? Ahí está Jerónimo, ¿cierto? Cabeceándose igual que ustedes ahora. ¿La tradujo a qué idioma? Latín. Al latín. ¿Cierto? La trajo al latín. Entonces, ¿por qué el latín? ¿Por qué el latín? Porque el latín era el idioma del pueblo romano. ¿Amén? Entonces él la pasó ¿a qué idioma? Ahora al latín. ¿Amén? Entonces se va a crear una Biblia. ¿Y cómo se va a llamar? La Vulgata Latina. La Vulgata Latina. Y antes de eso estaba la Verus Latina, que es más antigua que la Vulgata Latina, donde él también se va a tomar para traducir un poco más. ¿Amén? Pastor Eduardo, es interesante, ¿cierto? Es interesante para dónde vamos a apuntar, porque tenemos que llegar aquí todavía. ¿Amén? Entonces, ¿cómo se llama la traducción? Vulgata Latina, ¿cierto? Latina, lengua, ¿cierto? Vulgo, pueblo. O sea, a la lengua del pueblo. Para que todos la pudieran, en este caso para todos los que hablaban latín. No se olvide que de ahí vamos a hablar un poquito de qué pasó con los que hablaban en latín. Entonces ahí tenemos ya escrita en latín. ¿Vamos bien, cierto? Vamos bien, yo creo que vamos entendiendo bien. Ahí atrás mi hermano, ¿cómo se llama mi hermano? ¿Que me dijo Apocalipsis delante? ¿Vamos bien, mi hermano Roberto? ¿Vamos bien, mi hermano Roberto, cierto? Bien, entonces, tenemos el periodo de los masoretas. Tenemos otro periodo. ¿Quiénes eran estos personajes, los masoretas? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda quiénes eran los masoretas? Ni idea. ¿No? No. Los masoretas son los que guardaban la tradición. ¿La tradición de qué? Del hebreo antiguo. Los masoretas van a hacer una tremenda transformación al paleo hebreo, al hebreo antiguo. ¿Por qué? Porque ahora se va a dar cuenta, en el periodo de ellos. Ellos tuvieron que hacer esa función. Se establece el texto hebreo tal cual hoy día usted lo ve en una Biblia que esté en hebreo. Se establecen las vocales al texto hebreo, porque no tenía vocales. La puntuación y los acentos, porque no tenía puntos ni acentos. Comentarios, notas al texto. ¿Vamos bien? Entonces, los masoretas van a perfeccionar el hebreo antiguo. Lo van a hacer para que ahora los que lean hebreo
los que están más modernos lo puedan entender con las vocales. ¿Amén? Bien, no se olvide de eso. No se olvide de eso. Entonces tenemos algo bien importante. Periodo de las cruzadas. ¿Cuántos recuerdan ese periodo? Vemos las películas, ¿cierto? De las cruzadas. ¿Cuántos recuerdan películas de las cruzadas? Cuando aparecían esos soldados con la Cruz Roja aquí. ¿Ah? Pero miren lo que dice, el periodo de las cruzadas, las masacres en el nombre de Dios. Ellos iban en el nombre de Dios a matar personas. ¿Amén? La primera cruzada fue autorizada por un papa, Papa Urbano II. ¿Y para qué eran las cruzadas? Para abrir carreteras, caminos, para que ellos pudieran transitar. ¿Has visto las películas de las cruzadas? Cuando llevaban al Papa escondido adentro y lo llevaban en una carroza, o si no trasladaban mercancía, oro, plata o comida, los cruzados se encargaban de hacer eso. Ahí tenemos uno, ¿cierto? No se olvide de los masonetas. Primera traducción del latín a otro idioma. Primera traducción del latín a otro idioma. ¿Amén? Coloque su atención acá, mire. Ahora estamos en el latín y ahora lo vamos a traducir aquí a otro idioma. Del latín va a pasar a otro idioma. Ya, en el 1320 al 1384. John Wycliffe tradujo la Biblia del latín al inglés. Condenado por la Iglesia Católica Romana y perseguido por la Santa Inquisición, y fue declarado hereje. La Iglesia Católica jamás le permitía a una persona que tradujera del latín al inglés o a cualquier otro idioma que pudieran entender, porque no se olvide que de esa forma usted podía ser gobernado. Si usted no sabe, es facilito manipularlo. Si usted no conoce la Biblia, yo lo manipulo. ¿Comprende? Entonces, como yo vine aquí para que usted no lo manipule con la Biblia, yo le estoy enseñando para que no lo manipule. ¿Comprende? Amén. ¿Se entiende eso? Amén. Porque yo quiero que usted sepa la Biblia, porque yo creo que no es la primera vez que vengo para acá. Estamos partiendo, hermano. Entonces tenemos la traducción de la Biblia al inglés. La primera traducción se hizo al inglés, a otro idioma distinto. Entonces, ¿qué pasaba? La Santa Inquisición buscaba a los que hacían una copia a otro idioma, porque ellos decían que el latín era el sacro, lo más santo del lenguaje. No podemos hacerlo en otro idioma. Los buscaban y los quemaban, o los torturaban y los despedazaban. Eso era la Santa Inquisición. ¿Vamos bien, cierto? Entonces de ahí tenemos la fotito de él y pasamos al periodo de la imprenta. Viene el Renacimiento, viene el conocimiento, la gran oportunidad de saber. La imprenta nos abrió un tremendo mundo al conocimiento, ¿cierto? Con el señor Gutenberg. Gracias que hoy día, mire, esto está a través de una imprenta. Las imprentas siguen funcionando hasta el día de hoy y nos están haciendo nuestras copias para que usted las tenga en su poder. Y hoy día usted pueda leer y nadie le venga a meter el dedo en la boca. ¿Amén? Usted ahora tiene que decirle no. Antes en latín los católicos hacían lo que querían, pero hoy día lo podemos leer en español. ¿Comprende? Entonces por eso la imprenta fue muy necesaria. Fue muy necesaria. Entonces ahí tenemos al hombre de la imprenta. Gloria a Dios por este varón, Gutenberg, que mandó a hacer, o sea, él inventó la imprenta. Amén. Amén. Entonces, la primera traducción de la imprenta de Gutenberg fue al latín, porque era el libro que estaba. La hizo en una impresión. Periodo de la Reforma.
el 31 de octubre de 1521 en el castillo de Habsburgo. ¿Quién quedó preso ahí? El 31 de octubre, que el otro mes ya vamos a andar celebrando. Martín Lutero, nuestro padre reformador. No sé si usted lo ve así, pero yo lo veo hasta el día de hoy así. Gracias por Lutero, y gracias porque si no hubiéramos seguido siendo católicos y gobernados, quizás de qué fue. Amén. No sé si habrá algún católico aquí, pero aquí vamos para allá. Entonces, tenemos a Lutero. Tenemos a Martín Lutero. Y Martín Lutero va a hacer la traducción de la Biblia ¿a qué? Al alemán. Cuando estaba preso Lutero en el castillo de Habsburgo, pensaban que le habían hecho un daño. Mientras estuvo preso, lo que hacía este otro, traducía el Nuevo Testamento al alemán. Gloria a Dios. Es necesario saberlo. Un hombre inteligente, un abogado, un teólogo, un profesor, un maestro, no era cualquier tipo. El hombre que se defendió con las 5 solas. Solamente con las solas. Adelante vamos a hablar de eso. Entonces tenemos a Martín Lutero. ¿Qué textos tomó entonces Martín Lutero para hacer su traducción? La Septuaginta, el texto en griego, la Vulgata latina. Esos textos usó. ¿Y qué es lo que hizo él? Tradujo al alemán la Biblia. Amén. ¿Vamos bien, cierto? Entonces primero fue en inglés y después en alemán. Bien, vamos bien. Entonces esto pasó en Inglaterra. Ahora ya no es en Alemania. Hay un problema. ¿Dónde? En Inglaterra. Aquí esta historia es buena. Esta historia es muy buena. Tenemos a William Tyndale, profesor de la Universidad de Cambridge. Tradujo la Biblia definitivamente al inglés. Declarado hereje por haberla traducido. ¿Y quemado dónde? En la hoguera. Por la Iglesia Católica Romana. Porque estaba prohibido. Estaba prohibido. ¿Qué estaba prohibido? Hacer traducciones. Entonces era condenado aquel que tradujera. Lo condenaron y lo quemaron en la hoguera. Y así quemaron a muchos hermanos, que nosotros no sabemos quiénes fueron. Por eso es que es tan importante la Biblia, porque cuando usted conoce la historia como hoy día la va a saber, va a entender el valor que tiene este libro. Amén. ¿Qué texto usó Tyndale? El hebreo masorético ahora. ¿Qué más usó? La Septuaginta en griego. ¿Y qué más usó? La Vulgata. Bien. Así me gusta porque están aprendiendo. Vamos bien. Mire, pastor. Esto es un top tener el silencio en un aula. Porque eso significa que su mente está trabajando. Amén. Y están aprendiendo. Amén. Amén. Entonces, este tipo, el rey Enrique VIII, estaba casado con Isabel de Aragón. ¿Se recuerda? Y este quería tener hijos y tenía mujeres. Y él quería dejar en el trono un heredero. Y se metió con un amante. ¿Ya? Y se metió con un amante. Y el amante le dijo, mira, si no te separas de tu mujer y no pides una orden al Papa para que te dé una carta de que yo quedo libre y divorciado, yo no soy tu mujer y tu amante. Yo quiero ser tu legítima esposa. El otro como rey podía irle a le cortaba la cabeza a la esposa. Pero mal que no se la cortó. ¿Ah? No lo hizo. Porque hay algunos por ahí que quisieran cortarle la cabeza a su esposa. Pero este no se la cortó. Porque el Papa no se lo permitió. ¿Amén? Entonces, esta persona luego autorizó la traducción de la gran Biblia en inglés. Pero primero él se opuso a las traducciones. Porque si él autorizaba, lo podían condenar de hereje. Pero después, como
Papa no le dio la carta y no lo dejó libre, él le dijo, mire, yo soy el rey aquí en Inglaterra, chao, váyanse. Y él formó la iglesia en Inglaterra. Amén. Así de simple. Luego autorizó la traducción a una gran Biblia en inglés, en 1611, que hasta el día de hoy, la Biblia que mandó a hacer este hombre se llama la Gran Biblia. ¿Cómo se llama esa Biblia? Biblia Rey Jacobo. Y conocida en inglés de esa forma, la King James. Que es lo mismo, la Biblia del Rey Jacobo. Otros leen King James. Pero no. Es la Biblia del Rey Jacobo en español. ¿Amén? Bien. ¿Vamos bien, cierto? Sí. Entonces aquí pasa algo bien importante. ¿Le suena ese? ¿Le suena ese personaje? Bien. Casidoro de Reina. Casidoro de Reina. 1557, Pastor Eduardo. Casidoro de Reina. Mire todo lo que hemos avanzado. Ahí tenemos a Casidoro de Reina. Una fotito. Monje de San Isidro del Campo, Sevilla, España. ¿Qué es lo que era un español? Casidoro de Reina era un español. ¿Cierto? Era un sacerdote católico romano. ¿Qué es lo que era? Un sacerdote católico romano. En 1557 se exilió en Ginebra, Suiza, y se unió a la Reforma Protestante. ¿Con quién? Con Juan Calvino. ¿Por qué? Porque no le queda otra cosa que irse al exilio. Me voy. Porque si no aquí, por traducir la Biblia al español, lo iban a quemar. Entonces, vuelvo para atrás. Tenemos a Casidoro de Reina en 1557. ¿Cierto? Él se hizo protesta. No se olvide de eso. Pero antes, ¿qué es lo que era? Un monje católico. Amén. Casidoro de Reina. Después nos pasa la traducción. Primera Biblia al español. Este hombre va a hacer algo muy importante. Va por primera vez a traducir la Biblia ¿a qué cosa? Español. La primera Biblia fue traducida. ¿Qué texto usó? La Vulgata Latina. ¿Qué otro texto usó? Nada. Pasó al texto español. O sea, usó la Vulgata Latina y de ahí la pasó al español. Por eso que decimos del latín al español. ¿Quién lo hizo entonces primero? Casidoro de Reina. Casidoro de Reina. Basilea, Suiza, 1569 después de Cristo, publicó por primera vez. Nombre, ¿quién fue? Casidoro de Reina. ¿Cómo se llamaba la Biblia? La Biblia del Oso. La primera Biblia que se hizo al español se llama la Biblia del Oso. ¿Por qué la Biblia del Oso? Porque la estampa de la portada de la Biblia llevaba un oso comiendo miel. ¿Amén? Eso lleva esa Biblia. La Biblia del Oso. Cuando le preguntan, hermano, ¿cuál fue la primera Biblia que se escribió en español? La Biblia del Oso. Estaba comiendo miel. Estaba comiendo miel el oso en la... Faltó la pura harina. Bien. Entonces, la primera Biblia que se traduce al español es la Biblia del Oso. ¿Quién la hizo? Casidoro de Reina. ¿Amén? Entonces, nos pasa algo bien importante. Aparece otro personaje. Cipriano de Valera. ¿Le suena este? Cipriano de Valera. ¿Quién era Cipriano de Valera? Ahí tenemos a Cipriano bonito. Era un monje, ¿cierto? Del monasterio también de San Isidro
del campo Sevilla, España. Estos se rebelaron todos porque a estos los reformadores empezaron a mandar material para allá escondido y empezaron a leer los libros y las maneras de los reformadores. Y estos tipos se rebelaron contra el catolicismo en España. Dijeron, aquí encontramos la verdad por fin y nos queremos salir de toda esta falsedad que existe. Sacerdote católico romano. También era Cipriano de Valera. Entonces tenemos, estudiando los libros de Juan Calvino y otros autores, se convirtió al protestantismo. Se convirtió. Pero tuvo que hacer algo. Exiliado en Ginebra, Suiza. Tuvo que arrancar, porque si lo agarraban, lo iban a quemar. Porque estaba prohibido, ¿por quién? Por la Santa Iglesia Católica, no es que era santa. Santa quemando personas, por traducir la Biblia a las personas para que usted la pudiera leer. ¿Comprende? Entonces tenemos, él hizo algo muy importante, revisó y actualizó la Biblia de Casidoro de Reina, conocida como la Biblia del Oso. Él hizo una revisión de la Biblia de ¿quién? De Casidoro de Reina. Y la revisó por Cipriano de Valera. Después de eso, pasó algo bien importante. La Biblia Reina Valera, en Ámsterdam, 1602. La Biblia de Casidoro y Cipriano. Por eso que se llama Reina y Valera. Gracias a Cipriano de Reina y a Casidoro de Valera. Por eso se llama Reina Valera. ¿Se entiende, cierto? Entonces, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Y en la Biblia que usted usa hoy día, ¿cómo se llama? Reina Valera. Amén. Bien. Entonces, tenemos Reina Valera. Biblia de 1602, la purificada, o más conocida como la Reina Valera de 1602, la Reina Valera de 1960 y la Reina Valera revisada de 1995. Mire, a dónde hemos llegado. ¿Hasta dónde hemos llegado? Entonces, ¿hubo un trabajo? Sí. Preguntamos. Primer idioma escrito o lengua escrita, hebreo antiguo. Después pasamos al griego. Después del griego pasamos al Nuevo Testamento, al griego Nuevo Testamento. ¿Cierto? Después pasamos al latín con Jerónimo. ¿Cierto? Y después pasa al inglés. Después al alemán. Y después al español. ¿Amén? ¿Cómo quedamos hoy día?